¿Alguna vez has visto un pájaro capaz de construir una casa con sus propias alas? El pájaro de arcilla es más que un pájaro. Él es el arquitecto del bosque, un ser que, con paciencia, inteligencia y mucha fuerza, construye su morada de barro, ladrillo a ladrillo, enfrentándose a la lluvia, al viento y a la intemperie. Todo esto solo para proteger a su familia. Si este tipo de historia te conmueve, deja el like ahora y suscríbete al canal. Aquí revelamos los secretos de la naturaleza de una manera que transforma nuestra mirada, para que nunca más pases por un campo o un bosque sin quedarte encantado por la vida que late allí. ¿Vamos juntos? ¡Bom! ¿Alguna vez te has parado a pensar que allí mismo, en plena naturaleza, hay un pájaro capaz de crear, en solitario, una de las obras más impresionantes del mundo animal? Ni con las manos, ni con las herramientas, pero solo con su instinto, su paciencia y una inteligencia silenciosa que late en cada latido del corazón. Este es el pájaro de arcilla, el arquitecto del bosque, una criatura que trasciende la simple idea de ser solo otro pájaro y se revela como un verdadero ingeniero natural, un maestro constructor, alguien que transforma la arcilla cruda en un hogar cálido, fuerte, resistente, moldeado a la perfección milimétrica. Está presente en casi toda América del Sur, difundiendo su arte por los campos, sabanas, bordes de bosques e incluso en zonas rurales cercanas a las ciudades. El Clay Jack es una figura discreta, pero a la vez imposible de ignorar cuando lo encontramos en acción. El pecho rojizo, las plumas en tonos tierra que se camuflan con el paisaje, la mirada atenta y el pico incansable. Todo en él comunica trabajo, propósito, enfoque. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los máximos símbolos de esfuerzo y persistencia. El comportamiento de esta ave es sabiduría ancestral. Elige rigurosamente el lugar de su trabajo. Lugares siempre altos, seguros, resistentes, ramas gruesas, cercas. Allí comienza su construcción, que puede durar días o incluso semanas, dependiendo de las condiciones. Cada porción de arcilla que lleva en su caño está colocada con precisión, una tras otra, como si obedeciera a un proyecto invisible pero perfectamente calculado. No hay prisa, no hay desperdicio, solo hay una rendición total a lo que hay que hacer. Y lo más fascinante, esta estructura no es solo una pajarera. Se trata de un nido diseñado con cámaras internas que aíslan el calor, protegen del frío, desvían la lluvia y dificultan el acceso de los depredadores. Crea entradas y curvas que funcionan como verdaderos mecanismos de defensa, todo sin haber tomado nunca un curso, sin haber aprendido nunca de otro arquitecto humano. Es la naturaleza en su estado más puro e impresionante. Por lo tanto, llamarlo el arquitecto del bosque no es una exageración, es un justo y necesario reconocimiento. Es arquitecto no solo por lo que construye, sino por su forma de construir, con estrategia, con visión a largo plazo, con amor a su propia especie y, sobre todo, con un respeto silencioso por la naturaleza que le rodea. El pájaro de barro no construye su casa por vanidad, no construye para presumir, construye para proteger a su familia, para asegurar la continuidad de la vida, para mantener viva la llama de la existencia que late en cada generación. Su obra es, al mismo tiempo, refugio y legado. Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos ofrece. La idea de que construir es más que crear cosas, es crear significados, crear vínculos, crear raíces. Es por eso que cuando observamos al pájaro de arcilla en acción, nos damos cuenta de que no estamos viendo un pájaro cualquiera. Está asistiendo a un acto de pura inteligencia natural.
una manifestación viva de sabiduría de la que a menudo nos falta a los seres humanos. Tan precipitada, tan dispersa, nos enseña sobre la paciencia, sobre la dedicación, sobre la belleza que existe en hacerlo bien, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parece lento o difícil. El pájaro de arcilla es, sí, un ingeniero, pero también es un símbolo, un recordatorio silencioso de que la naturaleza, con su aparente simplicidad, lleva las lecciones más profundas y transformadoras que podemos recibir. Es el arquitecto del bosque, porque no solo construye casas, sino esperanza, protección y continuidad. Y nosotros, al reconocer esto, aprendemos a mirar la vida y a nosotros mismos con un poco más de humildad, admiración y respeto. Bom, ¿te has imaginado alguna vez lo que significa para una criatura tan pequeña construir una casa que resiste el viento, la lluvia, la intemperie, y sin embargo sirve como un refugio seguro, cálido y estable? João de Barro hace precisamente eso cada año, con una dedicación que impresiona y emociona. Su construcción no es solo un nido, es una verdadera obra maestra de la arquitectura natural, una pura expresión de inteligencia instintiva y un esfuerzo que no conoce la pereza ni la rendición. Todo comienza con una elección, y esa elección es crucial. El pájaro de arcilla nunca construye su hogar en ningún lugar. Observa, analiza, estudia el entorno con un ojo atento y silencioso, que sopesa cada riesgo, cada posibilidad. El lugar tiene que ser elevado, seguro, firme. Por lo general, una rama resistente, un poste de una cerca o la estructura de un árbol que resiste el peso y la exposición al tiempo. Sabe, incluso sin palabras, que esta fundación será la garantía de la supervivencia de su futura familia. Una vez elegido el lugar, comienza uno de los viajes más bellos y arduos del mundo animal, la recolección de arcilla. Desciende al suelo, busca con su pico pequeñas porciones de tierra húmeda y las mezcla con fragmentos de paja, fibras vegetales, hojas secas, materiales que garantizan resistencia, cohesión, elasticidad. Cada viaje lleva una pequeña esperanza moldeada en barro. Hay decenas, a veces cientos, de idas y venidas, siempre con la misma determinación, como si supieran exactamente lo que están haciendo, sin distraerse, sin desanimarse, aunque lleve días, semanas, y luego, con el primer puñado, comienza la construcción. El Clay Jack of the Clay comienza a moldear la arcilla con su propio pico, presionando, girando, ajustando, como un ceramista experimentado que conoce la textura ideal de su arcilla. El movimiento es circular, paciente, calculado. Crea la base, luego las paredes, siempre reforzando cada capa antes de pasar a la siguiente. No hay improvisación, hay método, hay sabiduría transmitida no en palabras, sino inscrita en el código silencioso de su especie. A medida que avanza la construcción, emerge la verdadera genialidad de esta obra, el interiorismo. El nido no es simplemente una bola de arcilla, es una estructura con cámaras, curvas y una entrada estratégica. Crea un corredor de acceso que dificulta la invasión de los depredadores a la vez que protege el interior de las corrientes de aire, el frío y la humedad. Este pasillo conduce a la cámara principal, donde se depositarán los huevos y se criarán los polluelos de forma segura. Es impresionante ver cómo, sin mapas ni dibujos, concibe una arquitectura que cumple todas las funciones esenciales: resistencia, protección, confort térmico y aislamiento acústico. La estructura, cuando está terminada, pesa hasta 4 kilogramos y puede durar muchos años, soportando tormentas, fuertes vientos, calor intenso. Allí, João de Barro deja su legado, una huella física y concreta de su paso por el mundo, una obra que habla del esfuerzo,
la inteligencia y el instinto de conservación. Y quizás lo más admirable es darse cuenta de que cada detalle de esta construcción es el resultado no solo de la necesidad, sino de un esfuerzo consciente. No construye porque alguien le obligue a hacerlo o porque la naturaleza sea fácil con él, sino porque comprende, en su esencia más profunda, que el refugio que construye con tanto trabajo será la garantía de la continuidad de la vida. Esta inteligencia silenciosa y esta capacidad de transformar la arcilla en casa, de moldear con precisión un entorno seguro a partir de materiales tan simples, hacen de João de Barro no solo un arquitecto del bosque, sino un símbolo de persistencia, sabiduría y superación. Es imposible observar este proceso sin sentirse conmovido, sin darse cuenta de cuánto refleja lo más noble de la existencia humana misma, la necesidad de crear, de proteger, de construir no solo para el presente, sino para el futuro. Cuando observamos a esta ave incansable, nos damos cuenta de que cada curva, cada capa, cada refuerzo, no es obra del azar, sino el resultado de un trabajo consciente, meticuloso e inspirador. Y quizás, en este momento, podamos comprender que existe en la naturaleza una inteligencia mucho mayor de lo que suponemos, una fuerza creadora que, a través de seres como João de Barro, nos recuerda el poder de la paciencia, la disciplina y el amor en todo lo que construimos. Porque, al fin y al cabo, construir es siempre un acto de esperanza, y João de Barro nos enseña, con humildad y grandeza, cómo hacerlo de la manera más bella posible. Bom. Cuando el pájaro de arcilla construye su casa, no solo está construyendo un refugio para sí mismo, sino que, sobre todo, está creando una fortaleza para proteger lo más precioso, la vida que está por venir. El nido que forma con esfuerzo incansable y sabiduría silenciosa sirve a un propósito mucho mayor que simplemente darle un lugar para descansar. Construye para proteger, para defender, para asegurarse de que sus crías crezcan seguras, lejos de los peligros constantes que acechan el bosque y los campos abiertos. La naturaleza, con toda su belleza, es también un espacio de amenaza. Los depredadores silenciosos, como lagartos, serpientes y aves más grandes, merodean en busca de una oportunidad para depredar huevos frágiles o polluelos indefensos. Pero el pájaro de arcilla, con su visión estratégica, transforma la arcilla en protección. Crea no solo muros, sino barreras, no solo entradas, sino filtros, obstáculos que impiden o al menos dificultan la acción de estos depredadores. La entrada al nido es estrecha, curva, diseñada de tal manera que solo los que conocen el camino, los que pertenecen a ese hogar, pueden acceder a él con seguridad. Las cámaras internas, colocadas con precisión, aíslan y ocultan a las crías de la mirada y el alcance de aquellos que quieren hacer daño. Y hay otro reto: el clima. El pájaro de arcilla vive en ambientes donde el calor es intenso, donde las lluvias son intensas, donde el viento puede ser implacable. Tu edificio tiene que ser más que un refugio. Tiene que ser un escudo contra estas fuerzas. Y él, con su paciencia inquebrantable, da forma a cada pared con el grosor adecuado, creando una estructura térmica que mantiene el calor alejado cuando es necesario y al mismo tiempo protege del frío en las noches heladas. La resistencia de su trabajo es tal que a menudo permanece firme durante años, mucho después de que el constructor se haya ido. Y esta permanencia no es solo una oportunidad de la naturaleza, sino una necesidad. Es la garantía de que, en su interior, los huevos tendrán tiempo de madurar, los polluelos tendrán tiempo de crecer, aprender a volar y conquistar el mundo. El Clay John, al construir,
Revela la esencia pura del instinto. Sabe que la vida no está garantizada, que la supervivencia es un desafío diario y, por lo tanto, pone todo su ser en este proceso. No construye por capricho, sino por deber. Él no moldea el barro por belleza, sino por amor, por compromiso, por necesidad. Y es precisamente en este esfuerzo silencioso donde reside uno de los mayores símbolos de persistencia y superación de la naturaleza. Cada viaje que hace para buscar arcilla, cada ajuste del nido, cada refuerzo que aplica, es un acto de entrega total al propósito de proteger a su descendencia. El nido es, por tanto, más que una casa, es un legado, un espacio donde la vida florecerá con seguridad, donde los cachorros darán sus primeros pasos, donde aprenderán a volar, donde heredarán, sin darse cuenta, el mismo coraje, la misma fuerza, el mismo instinto que hizo construir a sus padres con tanto esfuerzo. Y cuando los pequeños finalmente abandonan el nido, llevan consigo no solo las alas que les permiten volar, sino también el recuerdo silencioso de esa fortaleza de arcilla que los mantuvo vivos, que los acogió, que los protegió del mundo hasta que estuvieron listos para enfrentarlo. Este ciclo se repite, generación tras generación, y es precisamente este movimiento continuo el que hace del pájaro de arcilla una de las expresiones más poderosas de persistencia y sabiduría natural. Es imposible no emocionarse cuando te das cuenta de que todo esto nace de un impulso instintivo, pero también de una inteligencia práctica que impresiona. Juan de Barro nos enseña con su ejemplo que la verdadera seguridad no está en la fuerza bruta, sino en la preparación, en la estrategia, en la dedicación incansable a un propósito más grande que nosotros mismos. También nos muestra que la persistencia es a menudo la diferencia entre la vida y la muerte, que proteger lo que amamos requiere trabajo, sacrificio, paciencia, y que, aún en un mundo lleno de riesgos e incertidumbres, es posible crear espacios seguros, fortalezas que nos permitan crecer, evolucionar y dejar un legado. Cuando miramos a este pequeño arquitecto del bosque, nos damos cuenta de que, en el fondo, no construye solo con barro, pero con esperanza. La esperanza de que, aunque frágil, la vida sea lo suficientemente fuerte como para resistir. La esperanza de que, incluso en un mundo hostil, siempre hay una manera de crear un espacio de protección y amor. Y esta es, quizás, la lección más profunda y transformadora que nos ofrece Juan de Barro. La certeza de que vale la pena construir, vale la pena persistir, vale la pena proteger. Siempre. Bom. Cuando miramos el pájaro de arcilla, no solo vemos un pájaro, vemos un símbolo profundamente arraigado en el alma brasileña. No es solo un pájaro que moldea el barro con su pico y sus alas. Es, sobre todo, una metáfora viva del trabajo, la perseverancia, la familia y la pertenencia. El Clay Jack of the Clay ha trascendido el ámbito natural y se ha asentado en el imaginario colectivo de nuestro pueblo, como un referente silencioso pero poderoso de lo que significa construir con las propias manos, proteger a los que se aman y transformar la simplicidad en un legado que atraviesa generaciones. Su figura inspira y conmueve, porque lleva consigo valores que reconocemos como nobles y fundamentales. Cuando hablamos del esfuerzo diario, de la dedicación sin aplausos, de hacer lo que hay que hacer incluso sin que nadie lo vea, hablamos, en cierto modo, del espíritu de Juan de Barro. Se ha convertido en un arquetipo del brasileño que a menudo pelea con poco, pero nunca se rinde, que aun en medio de la adversidad no abandone su propósito, que construye, protege, sueña y avanza, en silencio, pero con inmensa fuerza.
Este sorprendente simbolismo cruzó las fronteras biológicas y cristalizó en la cultura popular. Está en la leyenda, que dice que, al darse cuenta de la traición de su compañera, el pájaro de barro sella la salida del nido, condenándola al aislamiento eterno. Aunque se trata de una narración polémica, que mezcla drama y moraleja, esta historia revela cuánto ha visto la sociedad en la figura de esta ave una dimensión humana: pasión, celos, justicia, protección. Más que un mito, esta leyenda refuerza el impacto emocional que tiene en nosotros, porque representa sentimientos que todos conocemos, que todos hemos sentido o enfrentado. Pero no se detiene ahí. Juan de Barro también ganó la eternidad en la música, como en la famosa canción de Renato Teixeira, que celebra con poesía la belleza de su existencia y la lección que nos ofrece. En la canción, en la melodía y en la letra, se le exalta como un ejemplo de sencillez que inspira, como metáfora de la profunda relación entre el hombre, la tierra y la naturaleza. Y es imposible no emocionarse cuando te das cuenta de que este pajarito se ha convertido en un verso, en una canción, en un arte. En la literatura, en la poesía, en la pintura, siempre aparece como símbolo de resiliencia y afecto. Su imagen, con el nido de barro expuesto en los árboles o en los postes, se ha convertido en una escena típica de los paisajes del interior brasileño, una señal silenciosa de que allí, en esa tierra, hay resistencia, hay permanencia, hay memoria. Está presente en el folclore, en las historias contadas junto a la fogata, en los cantos que atraviesan generaciones, siempre como ejemplo de quienes, a pesar de la aparente fragilidad, construyen algo sólido, algo eterno. ¿Y cómo no emocionarse por este impacto cultural? Juan de Barro nos conecta, como brasileños, con un sentimiento ancestral, con una identidad común, la de aquellos que creen en el valor del esfuerzo, en el poder de la familia, en la importancia de dejar un legado. Nos enseña con su comportamiento que la vida no es de velocidad ni de ostentación, sino de construcción paciente, de proteger a los que amamos, de respetar nuestro espacio y nuestra historia. Así que cuando nos lo encontramos en los senderos forestales o incluso en las zonas urbanas, no estamos solo frente a un pájaro, estamos frente a un espejo de nuestra propia alma, un fragmento de nuestra cultura, un recordatorio de lo que somos y de lo que valoramos como pueblo. Juan de Barro es más que un arquitecto del bosque, es un arquitecto simbólico de nuestra identidad, una referencia silenciosa que nos inspira a ser, cada uno a su manera, constructores de nuestro propio destino. Y quizás, cuando comprendamos esta profundidad, podamos darnos cuenta de que hay, en este pajarito, una gran lección, que, incluso con herramientas sencillas, con limitaciones naturales, podemos dejar algo que resista al tiempo, que inspire a los que vienen detrás, que diga, con la fuerza silenciosa de las cosas que son eternas, que estuvimos aquí, que vivimos, que construimos y que, sobre todo, amamos. BOM. El pájaro de arcilla ofrece una lección que va mucho más allá del simple acto de construir un nido. Nos demuestra clara y silenciosamente que el esfuerzo diario, la paciencia y la dedicación son los cimientos de cualquier gran logro. Cada ladrillo de barro que moldea, cada viaje para conseguir materiales, cada momento invertido en la construcción de su casa es la traducción del compromiso con el resultado. Un resultado que va mucho más allá de lo inmediato, que sostiene la vida, genera seguridad y crea un legado. Esta entrega nos enseña que, en la naturaleza, como en la vida, nada de valor surge del azar o de la prisa. Todo lo que realmente importa
requiere persistencia, cuidado y un buen ojo para el proceso, incluso cuando es lento y exigente. The Clay John nos inspira a valorar cada paso, cada momento invertido, y a entender que el verdadero poder radica en continuar, incluso cuando los obstáculos parecen demasiado grandes. Pero este mensaje no estaría completo si no nos recordara también la importancia de preservar no solo a esta ave, sino todo su hábitat y sus hábitos. Preservar el pájaro de arcilla es preservar una parte vital de la selva, del paisaje brasileño, es proteger el equilibrio natural y garantizar que esta historia de trabajo, resistencia y amor por la vida siga siendo contada por las generaciones futuras. Te invito a mirar la naturaleza con una mirada renovada, más respetuosa y admirada. Que nos inspiremos en la sabiduría silenciosa de João de Barro para valorar cada ser, cada gesto, cada ciclo. Porque cuando cuidamos la naturaleza, cuidamos nuestra propia existencia. Y cuando aprendemos a respetar y admirar su complejidad, descubrimos un poco más sobre quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Que esta lección de João de Barro resuene en cada una de sus acciones, en el trabajo, en sus relaciones, en la forma en que enfrentan sus desafíos. Que sea una invitación a construir, con esfuerzo y amor, algo que perdure, algo que haga florecer la vida.